Shalom, shalom, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a responder a una persona, no vamos a catalogarla, muy chistosa, muy cómica, me hizo reír con sus comentarios, que es lo que le puse como los comentarios, jaja, me hizo reír, muy chistoso, eh, por decir algo. Manuel Milupa, creo que dice, no veo bien, pone el Tanaj, la Torá, el Pentateuco, buen libro de fábulas. Escrito por judíos y para judíos. Ok, muy bien, empecemos por el principio. Se nota que no sabe la diferencia entre lo que es el Tanaj, la Torá del Pentateuco. Ok, vamos a dejarlo ahí, no tiene por qué saberlo. La ignorancia está bien que la tenga, no es un libro que le corresponda conocerlo. Pero si viene a enseñar acerca de este libro, mejor que sepa de lo que está hablando. Así que gracias por tratar de dar clases, pero siga siendo un estandapero, alguien que cuenta chistes, monólogos, etcétera, que le va a ir seguramente mejor que de maestro de verdades reveladas. Un buen libro de fábulas, no son fábulas. Busquemos en internet qué significa la palabra fábula. ¿Qué son las fábulas? Fábula, fábula, fábula. Es un relato breve que enseña una moraleja o lección a través de una historia ficticia. Los personajes suelen ser animales, seres mitológicos o cosas inanimadas. Así que no tenemos seres mitológicos hablando en el Tanaj, no tenemos animales hablando, solo uno, igual que algunos comentaristas que también hablan. Y no tenemos cosas inanimadas que hablan, así que no, no es una fábula, no da lecciones cortas, no son historias ficticias. El, eh, la idea del Tanaj no es contar historia, por más que tenga historias. La idea del Tanaj no es contar leyendas, fábulas, así que no, no son fábulas. Escrito por judíos y para judíos, sí es cierto, esa parte es verdad. Algunos le dirán que la Torá, no el Tanaj, la Torá es una manifestación de Dios a través de Moshe. Así que no fue un judío el que lo escribió, fue Dios el que lo dictó. Algunos le van a decir eso. Pero está bien, es un libro de judíos para judíos, está muy bien. Que copiaron de los sumerios, donde ya relataban las historias de Adán, el arca, el diluvio y Moisés, 2000 años antes, la epopeca, 2000 años antes, en la epopeya de Gilgamesh. Ay, 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 ay. Vamos a dejar de lado, vamos a ver. Sumerios, Epopeya, Gilgamesh. 2000 años antes. A ver, ¿en qué época fue? Eh, Mire lo que dice acá. La epopeya de Gilgamesh, o Gilgamesh, como le quiera decir, es 2500 a 2000 antes de la era común. Y la Torá fue escrita en el año menos 1200, menos 1300 por ahí. Así que no son 2500 años antes, o 2000 años, no sé qué puso. A ver, vamos a dar vuelta. Ah, le erró en los años, ok. Pero más allá de eso, olvidémonos de eso. Los sumerios, los chinos, los mayas, quien sea, pueden contar historias acerca del origen del mundo y coincidir en muchas cosas. En América, en ¿cómo se llamaba el Popol Vuh? El Popol Vuh, el relato del Popol Vuh, la leyenda Popol Vuh. Habla también de una especie de Moisés, habla también de la creación del hombre, diferentes creaciones, si no me equivoco, eran cuatro, hombre de maíz, etcétera. Por lo tanto, no tiene ninguna novedad que los pueblos cuenten historias de la creación, de destrucciones, como le dije, tanto los chinos como los del Medio Oriente, como en algunos lugares del Mar Negro, como en América y en otros lugares más, había relatos de una gran inundación, un diluvio. Así que no tiene ninguna novedad que eso ocurra. Se le podría dar varias respuestas a eso, más allá de si los judíos copiaron o no a los sumerios, cosa que no es real. La respuesta que le puedo dar muy sencilla es, aconteció todo eso que cuentan los otros. Aconteció la creación del ser humano, aconteció el diluvio. De Moisés, no sé si los demás lo cuentan, algunos quieren encontrar similitudes con Sargón y otros personajes al que le pasa cosas parecidas, que lo tiran en un barquito, etc. Pero más allá de lo cual, la historia de la creación, la historia del diluvio, etcétera, si es un hecho que ocurrió realmente, no es un relato que está en la Biblia judía, es un hecho que ocurrió realmente, no es extraño que pueblos que tienen leyendas que se van contando de unos a otros, en algún momento o lo pongan por escrito, lo dejen plasmado en alguna obra, hayan conocido la Torá o no. ¿Por qué? Porque es algo que pasó. No es porque los judíos lo contaron, no es porque los sumerios lo contaron, es porque cuentan algo que pasó. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el relato de los judíos, que fue puesto 1500 años después que los sumerios? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es más importante el de la Torá?
Uno, porque es nuestro, el de los judíos, nosotros contamos para nosotros, en nuestro relato, lo que ocurrió al origen de la humanidad, así que nos importa nuestro relato, pero aparte es un relato que viene directamente de Dios. Según dice la propia Torá, no lo cuentan nuestros ancianos, no son historias copiadas a los demás o lo que recuerda alguno. Dios nos dice, miren, así fue la creación, este es el verdadero relato. Los demás pueden tener datos de eso porque ocurrió realmente, no son inventos, no son fábulas, son historias reales. Y ellos cuentan el folclore de esas historias reales, con lo que van cambiando. Por ejemplo, que hubo muchos dioses, no solo uno, como por ejemplo los dioses se enojaron y tiraron el diluvio, o los dioses se aburrieron del ser humano y lo querían hacer desaparecer. Nada que ver con lo que acontece en la Torá, que es la historia real. O sea, si entiende lo que estoy explicando, no se pone necio ni tonto, ni quiere seguir haciendo comedia bastante mala, pero bueno, me río fácil. Puede entender que no, nadie está copiando a nadie. Son historias que existen porque ocurrió el hecho. Y algunas otras historias se repiten asuntos de, por ejemplo, el niño que es perseguido y es tirado en una arquita. En algunos casos porque sí, se copia una historia anterior. Por ejemplo, la persecución de los niños, los famosos santos inocentes que perseguía a Herodes, etcétera. Es una copia de lo que intentó hacer Faraón cuando nació Moshe. Ahí sí es una copia, ¿por qué? Porque no hay registros romanos de que hubiera tal asesinato de niños, no hay registro en las historias judías donde eran los niños que estaban muriendo, los santos inocentes. Ahí es evidente una copia, un invento. Pero en las historias nuestras, de nuestro pueblo, no queremos engañar a nadie, no queremos decirle a nadie nuestras historias de lo que nos pasó a nosotros, para que nosotros las sepamos. No porque la Torá o el Tanaj sea un libro de historias, aunque hay historias, sino porque son nuestras historias con las enseñanzas para nosotros. Por lo tanto, su primer comentario, Manuel Emilupa 25, es evidentemente un stand-up muy malo, basado en la ignorancia, basado en presunciones, queriendo agredir a los judíos, tomando como cierto lo que dicen los sumerios. También debe usted creer en los Anunnakis, que todos sabemos que un judío inventó los Anunnakis 1950, 1960. Zaharia Sitchin, él inventó los Anunnakis y hoy lo toman gente como usted como si fueran verdad. Vamos al segundo comentario cuando me respondió a mi agradecimiento por su buen humor, de donde puso @Yehuda Ripko. Según estudios bíblicos, el relato de Adán y la creación acontecieron hace unos 6.500 años. No, los estudios bíblicos reales, la gente que sabe, los dueños de la Biblia, o sea, el pueblo judío, la gente que sabe, no lo pone hace 6.500 años, ponen la creación de Adán hace 5.785 años, póngale 6.000, no 6.500, esos 500 son diferencia, pero no quiere decir que fue la creación del universo hace 6.000 años, o 6.500, o 10.000. No quiere decir eso. Quiere decir la creación de Adán. Adán es un ser diferente a los demás, no porque no hubiera otras especies ya existentes, sino porque Adán tiene una cualidad, una particularidad que no tienen todos los demás. La creación del ser humano de Adán es, lo que lo distingue es que somos Neshama, somos un cuerpo igual que los otros cuerpos que había igualitos a nosotros. Pero ellos no tenían Neshama, no eran Neshama, no eran espíritu. O sea, hablaban, tenían cultura, hasta rezaban y tenían sus dioses, pero no eran espíritu. Hace unos 6.000 años, no 6.500, ya me está confundiendo. Hace unos 6.000 años, 5.785, a unos seres humanos parecidos a nosotros que había ahí, alguien, Dios, decidió que tomaría a uno o dos, o un grupito, vaya a ser cuántos era Adán realmente al comienzo, y esa vasija que era el ser humano previo a nosotros, llamémosle Homo sapiens, nosotros se supone que somos sapiens sapiens, dos tomó a uno, dos, a un grupito de Homo sapiens, y a esa vasija le hizo que se conectara con una Neshama, y a partir de ahí hubo Adán. O sea, cuando usted, como bastante ignorancia, quiere decir que hay estudios bíblicos hace 6.500 años se creó el universo, demuestra que no sabe nada. Sí, es cierto, hay gente que es muy literal y dice, bueno, pero acá si contamos los años que hay de Adán hasta Noé, de Noé hasta Abraham, y son más o menos 6.000 años. Bueno, ¿qué vamos a hacer si la gente es ignorante? Todo el mundo sabe, o debería saber, que los 6 días de la creación no son 6 días, son 6 periodos, miles de millones de años. Los sabios judíos, desde hace por lo menos 1.500 años, por lo menos, dicen, el universo tiene miles de millones de años, y miles de millones de mundos, y miles de millones de vidas. Así que si usted habla de estudios bíblicos, serán de donde tomó para su stand-up, no de verdaderas fuentes judías que saben de lo que están hablando. Porque le repito, la Biblia es algo judío, que los judíos que estudian la Biblia son los que saben de lo que están hablando.
Así que por esa fecha los chinos ya hacían jarrones de cerámica. Le cuento que no solamente hacían jarrones de cerámica, y no solamente los chinos, hace 6.500 años atrás, como le dije, había cultura, había civilización, había religión. Estaba bastante avanzado para que era la época. De hecho, le cuento, el diluvio, cuando haya ocurrido, destruyó una civilización súper avanzada, donde tenían tecnología que aún hoy no tenemos. Por lo cual, no es ninguna novedad lo que está diciendo. ¿Qué quiere que le diga? Si solo tenían jarrones de cerámica los chinos, qué poca cosa. Hace 6.500 años los chinos tenían mucho más que eso. El hombre primitivo llevaba 200.000 años enterrado. Ay, Dios mío, ¿cómo comprender esta parte del stand-up? El hombre primitivo llevaba 200.000 años enterrado. En todo caso, el hombre primitivo habrá tenido unos 200.000 años de existencia. Y los dinosaurios, 65 millones. Sí, había desaparecido hace 65 millones. ¿Y cuál es la novedad de todo esto? ¿Cuál es la inteligencia? Lo único que demuestra es que no tiene idea de lo que está hablando, así que hace que el stand-up sea divertido, pero no por los motivos correctos. Y luego no me está diciendo nada novedoso, ni que tenga que ver con el video El Desgarrador Pecado Original. Que bien lo dice, ese video no habla que hace 6.000 años se creó el mundo, sino que dice precisamente que la creación que menciona la Torá no era en este plano, el paraíso, el Edén, el huerto del Edén, el jardín del Edén, no era algo que queda en algún lugar del Medio Oriente que uno lo quiere buscar, hay gente que lo buscó por ahí. Algunos lo pusieron en otros lugares, de hecho, algunos lo mencionaron que podría ser la Atlántida, de hecho. Pero no, lo que está diciendo la Torá es el Gan Eden, el paraíso del huerto del Edén, es un lugar metafórico, es un lugar espiritual, es un lugar en otra realidad, en otra dimensión. Comprenderlo de otra manera, bueno, hay gente primitiva, de mentalidad primitiva, hay gente de mentalidad infantil, hay gente de mentalidad literal, bueno, que vive así de esa forma. Así que cuando me dice, deberías de haber estudiado algo de historia, le digo, sí, seguramente, y me queda mucho por estudiar de historia, le agradezco el consejo, y yo le diría que sí, haciendo stand-ups, que hace reír, es bueno hacer reír a la gente, así que le agradezco la oportunidad que me dio de reírme, no es fácil hacerme reír, por más que soy de risa fácil, le agradezco, me gustó, me divirtió, sigue haciéndolo, jamás ofende, pero se nota que no tiene la intención de ser agresivo y ofensivo, simplemente ofende porque le sale como eso decir que es un libro de fábulas, le sale, porque bueno, o mandarme a estudiar, cosa que la reconozco, debería estudiar más, sin duda, todos deberíamos estudiar más todos los días, sin duda, de historia o lo que sea, pero cosas útiles, no de supersticiones y tonterías, cosas útiles. Que aprovechen, que diviertan y que sirvan para hacer un mundo mejor. Así que le agradezco Manuel Milupa, qué lindo apellido Milupa, me gustó, 25. Que tenga muchas felicidades, mucha suerte, muchas bendiciones. Siga estudiando, siga participando, siga haciendo reír a la gente. Shalom.